Hola, ¿cómo está? Buenos días. Hoy es último día de estudio San Mateo, segunda parte. Vamos a orar para empezar. Padre Dios, te damos gracias por tu amor tan grande. Ahora somos salvos y somos tus hijos. Te damos gracias por guiarnos a la iglesia que es tu cuerpo. Y también te damos gracias por tomarnos por tus siervos para que podamos servir a ti y predicar tu palabra a las almas perdidas. Somos débiles, somos insignificantes, somos nada en este mundo, pero en Cristo y en el poder del Espíritu Santo podemos hacer todo y somos tan valiosos. Por favor, utilízanos valiosamente como tus instrumentos y enséñanos con tu palabra en abundancia y queremos vivir pagando tu gracia, obedeciendo tu palabra. Por favor, permítenos toda la sabiduría, valentía, corazón humilde y toda la necesidad. Hoy también confiamos en ti totalmente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la palabra. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, 36 al 50. San Mateo capítulo 26, versículo 36 al 50. 26, versículo 36 al 50. ¿Ya lo tienen? Se lo leo. Entonces llegó Jesús a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y también tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, y hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved. Se acerca de que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó.
Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En este texto registra lo que sucedió en el huerto de Getsemaní antes de la muerte de Jesús. ¿Por qué en el huerto de Getsemaní? ¿Qué significa este acontecimiento? Vamos a pensar en algunas cosas alrededor del texto. Primero sobre el monte de los olivos. Jesucristo descansaba en el monte de los olivos. San Lucas capítulo 21, 37 dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los olivos. Pues Jesucristo pasaba mucho tiempo en el monte de los olivos y enseñaba a los discípulos y se descansaba. Por eso un lugar muy importante para Jesús y para los discípulos. Y como sabemos bien, los discípulos de Cristo preguntaron por las señales del fin del siglo al enseñar en el monte de los olivos. Por eso San Mateo capítulo 24, versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta es muy importante. Por eso hoy en día podemos ver todas las señales del fin del mundo que Jesucristo les dijo. Por eso nosotros ya sabemos bien que está muy cerca el fin del siglo, el último juicio de Dios y a la vez la segunda venida del Señor. Jesucristo les enseñó en el monte de los olivos. Y también Jesucristo oraba mucho en el monte de los olivos. San Lucas capítulo 22, 39 y 44 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, y estando en agonía, oraba más intensamente. En el monte de los olivos es un lugar tranquilo, por eso no había impedir o interrupción. Es un lugar muy tranquilo, por eso Jesucristo iba al monte de los olivos, por eso en el lugar tranquilo él oraba a Dios y tenía su tiempo de meditar y orar, predicar. Si nosotros también, como es Cristo, necesitamos un lugar tranquilo para nuestra oración, para meditación. Y cuarto, Jesucristo ascendió al cielo en el monte de los olivos. Después de la resurrección de Jesucristo, al fin, Jesucristo ascendió al cielo en el monte de los olivos. Por eso Hechos capítulo 1, 11, 12 dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el monte de olivos. Por eso en el monte de olivos
Jesucristo ascendió al cielo. Y Jesucristo regresará al monte de los olivos. De la misma manera de ascensión, Él va a regresar al monte de los olivos. 그래서 Zacarías capítulo 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partía por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad, otra mitad, hacia el sur. Se afirmarán sus pies en aquel día. Esa es la segunda venida del Señor hasta la tierra. Por eso la segunda venida del Señor serán en dos etapas. Primero en el aire. Ese es arrebatamiento. Y Jesucristo va a volver hasta la tierra sobre los montes de los olivos. Por eso se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Por eso aquel día va a haber un terremoto muy fuerte en el monte de los olivos. Por eso se dividirá, se apartará en dos partes. Pues una parte hacia el norte y otra parte hacia el sur. Y en el monte de los olivos existe huerto de Getsemaní, un lugar más especial. San Mateo capítulo 26 versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Por eso un lugar muy tranquilo, Getsemaní. Jesucristo oraba allá. Por eso el día antes de que Jesús fuera crucificado, oró con sangre y con sudor en un lugar llamado Getsemaní, huerto de Getsemaní. Porque Jesucristo oraba en el huerto de Getsemaní, a pesar de tantos otros lugares. También tenía la intención de enseñarnos algo muy importante, unas lecciones muy importantes. En el monte de los olivos estaba el huerto de Getsemaní, como esto. En el huerto de Getsemaní había muchos árboles de olivas. Por eso Getsemaní, el nombre monte de olivos se le dio porque crecían muchos olivos. Getsemaní significa prensa de aceite. Het es una vasija y semaní es aceite. Pues en el lugar donde se exprimía el aceite de olivas, Jesús oró fervientemente como el aceite. Jesús fue arrestado y sufrió en el huerto de Getsemaní, en el valle, donde todavía hay árboles que tienen unos 2000 años, más de 2000 años. Al igual que exprimir aceite de oliva, Jesús oró con sangre y con sudor y preparó para la muerte. Por eso Jesucristo exprimió toda la oración con sangre, con sudor. Esa es oración ferviente, con todo el corazón, hasta la muerte. Por eso, con mucho sudor y con sangre. Por eso nosotros vamos a pensar de
las características de olivo. Olivo es muy útil para los hombres. Podemos pensar en las características de olivo de varias maneras. Olivo es una sombra de Jesucristo y a la vez sombra de los salvos. Primero, olivo se ve lastimoso, se ve humilde, muy humilde, pero siempre es un árbol de hoja verde, siempre verde, un árbol de hoja siempre verde. Si se ve humilde Jesucristo, pero siempre justo y amoroso. De la misma manera, se ven a los cristianos salvos muy humildes, pero somos hijos de Dios, somos justos y amamos a las almas perdidas y amamos a Padre Celestial. Segundo, tolera bien la sequía. Por eso, en la tierra de Canaán, mucha sequía, no llueve bien, pero se crece bien olivo. Se cultiva ampliamente en Medio Oriente, donde el agua escasea. Crece bien en zonas desérticas. Por eso el olivo, curiosamente, no crece bien en la tierra fértil, pero crece fuerte en suelos pedregosos y ásperos. Cuando se cultiva en la tierra fértil, las raíces se hacen débiles, se caen después de un corto tiempo. Los olivos plantados en la tierra estéril viven mucho tiempo. Además, al pesar de clima desértico y el ambiente cálido, seco de la región palestina, el olivo crece bien en cualquier lugar. Sin embargo, para sobrevivir durante mucho tiempo en la tierra estéril, sobre todo es necesario echar raíces profundas en el suelo y reducir la tasa de crecimiento tanto como sea posible y hacer densamente los anillos de los árboles. Por eso, como tal, el olivo sobrevive incluso cuando otros árboles se marchitan y mueren debido a la sequía o el hambre, gracias a sus raíces invisibles que se encuentran en lo profundo de la tierra. Por eso, el olivo se arraiga mucho profundo de la tierra, aunque está bajo mucha sequía. Es gracias a sus profundas raíces que el olivo sigue dando frutos durante más de 1000 o 2000 años. Como este árbol se arraigó profundo a la tierra, por eso crece bien. Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. En la época de iglesia primitiva, los hermanos, los santos, ellos perseveraban la vida cristiana, la doctrina, palabra de Dios, la comunión santa con unos con otros, partimiento del pan, convivencia o santa cena y las oraciones. La vida cristiana de ellos se arraigaba profundamente. Por eso su fe era muy fuerte, no se caía fácilmente. De la misma manera, nosotros también, después de ser salvos, debemos arraigarnos profundamente a la palabra de Dios, a la oración, a la comunión santa, a la predicación, al servicio, al ministerio. Entonces, ya crece fuertemente, crece sanamente y lleva muchos frutos de Espíritu Santo, frutos de Evangelio. Si pasa un huracán o viento muy fuerte, el árbol que no se arraigó su raíz profundamente, se cae. Por eso después de huracán o viento fuerte, muchos árboles se caen porque no se arraigó profundamente. Por eso este árbol más 3 veces se arraigó, ¿verdad? Arraigó 3 veces o 4 veces, muy profundamente. Se ve humilde, pero en realidad es muy fuerte, es muy sano. Y aunque pase huracán o viento fuerte, no se cae fácilmente. Este árbol se arraigó profundamente. Crecimiento, salto cuántico. Aquí bambú. Bambú, aquí dice ese paciente, el bambú tarda 7 años en echar raíces y solo 6 semanas en crecer más de 30 metros. Bambú, para arraigarse profundamente abajo de la tierra, se tarda 7 años. Por eso no crece, parece que no crece bien, pero se arraiga profundamente durante 7 años. Pero después, solo 6 semanas en crecer más de 30 metros. Nosotros también debemos estar fieles en la vida cristiana, en la palabra de Dios, en la comunión santa, en la oración, en evangelio, en servicio. Entonces, nosotros llevaremos muchos frutos y crecemos dentro de poco tiempo más fácilmente. Por eso en la iglesia a veces podemos ver a unos hermanos. Después de ser salvo, nunca falta a la reunión y se enfoca en la oración, en servicio. Entonces, la fe crece muy rápido, crece. Y al fin se hace un siervo muy fiel. San Lucas capítulo 6 versículo 48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca.
cuando vino una inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Para edificar edificio muy alto, es muy importante excavar profundamente sobre la roca. El fundamento es muy fuerte, entonces no cae fácilmente el edificio. Cuando vino una inundación muy fuerte o grande, muchas casas se rompen, se destruyen. Pero una casa que tiene fundamento muy fuerte no se cae, no se derriba. Pero no la pudo mover. ¿Por qué? Estaba fundada sobre la roca. Por eso para edificar un edificio muy alto, muy grande, es muy importante fundamento muy fuerte. Por eso hay que excavar abajo de la tierra profundamente. Entonces puede aguantar inundación, viento muy fuerte y también terremoto, etc. Y otra característica de olivo es un árbol realmente útil. Hacer muebles de madera. Madera es muy bueno, muy útil. Y también los frutos, olivas, se utilizan como alimento. Y sale aceite de oliva. Y fruto se vuelve verde, blanco o negro. Y cuarto, los olivos nunca dan fruto hasta el 7º año después de la siembra. A partir de 7º año empieza a dar los frutos. Pero si quieren cosechar muchos frutos, tienen que esperar 15 años. Por eso hasta 7 años se enfocan en arraigarse abajo de la tierra profundamente. Hasta 15 años. Y luego ya cada año se dan muchos frutos. Se dice que las aceitunas son un árbol de hoja perenne que crece lentamente y da frutos 7 años después de la siembra. Eso, los olivos no pueden dar frutos hasta que hayan pasado muchos años después de que fueron plantados. Sin embargo, se dice que después de 15 años, si echa raíces profundamente y comienza a crecer, muchas personas pueden comer y disfrutar de los frutos incluso después de que hayan pasado 100, 200, 100 años o 1000 años, 2000 años. Eso es olivas, ¿verdad? Quinto, se dice que aunque se corte el olivo, se sigue brotando. Se dice que este árbol no daña el crecimiento de otros árboles. Por eso el árbol es muy lleva mucha dura su vida mucho tiempo. Sexto, se dice que no hay árbol más humilde que el olivo. Su apariencia no es buena, humilde, pero cuando miran este árbol en el desierto yermo,
no hay nadie que no se sienta sublime y fuerte. ¿Cómo este árbol puede crecer en este desierto? Sublime, fuerte, pero se ve humilde, pero todo se siente sublime y fuerte. Y ese árbol es muy duro, es utilizado en los edificios del templo de Dios. Por eso hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo. Primera Reyes, capítulo 6, versículo 23 dice: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. El poste de la puerta estaba hecho de madera de olivo. Y batir o agitar para cosechar. El olivo vive bien en terreno baldío, da abundante fruto después de muchos años. Es verde en todo caso y es útil en todos los sentidos. Por eso Jesucristo oraba en el monte de Olivos. Y olivo es sombra de Jesucristo. Y vamos a pensar sobre aceite de oliva. Aceite de oliva es muy útil. Jueces, capítulo 9, 8, 9, se lo leo. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Ese es aceite. Aceite de oliva es honrada, se honraba a Dios y a los hombres. El aceite de olivo se usaba a menudo con fines espirituales. Por eso, en el nombramiento de profetas, sacerdotes, reyes, el aceite de oliva se usaba. Por eso, aceite de oliva se refiere a Espíritu Santo. Y aceite de oliva se usaba para iluminar el templo. Papel muy importante. Levítico capítulo 24, 2 dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. El primer aceite exprimen durante unas 3 horas para el uso del templo, para alumbrar. Calidad es muy buena, pero se usó para alumbrar en el templo. Éxodo capítulo 27, versículo 20 dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Se usaba para lámparas de hogar. Segundo aceite, primer aceite se usaba en el templo, y segundo aceite exprimen alrededor de 2 horas. Lámpara doméstica. Por eso San Mateo capítulo 25, 8 dice:
Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En ese entonces, para lámpara se usaba aceite de olivas. Y cuarto, maquillaje. Tercer aceite, maquillaje. Eclesiastés capítulo 9, 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hoy en día también se usa para maquillaje aceite de oliva. Y quinto, el cuarto aceite para curar. Por eso, para curar a los enfermos o herida se usaba aceite. San Marcos capítulo 5 versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Por eso, sobre una parábola de vecino, de los vecinos samaritanos, San Lucas capítulo 10 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aquí dice, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aceite y vino se refiere a la obra del Espíritu Santo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Cristo. Por eso, después de curarlo, nosotros también fuimos curados por la sangre de Cristo. Teníamos una enfermedad incurable, enfermedad de pecado. Por eso, por la obra del Espíritu Santo y por la sangre de Cristo, ya fuimos curados. Después de salvación, lo llevó al mesón. Mesón quiere decir la iglesia. Por eso, en la iglesia, él ya se sanó y estaba descansado, y en la iglesia nosotros está bajo el cuidado de Dios, la protección de Dios en la iglesia. Sexto, quinto aceite, echarlo en lejía y lo utilizar para hacer jabón. Y heces restantes para leña. Por eso es muy útil. Jesucristo también es muy útil y es rico en misericordia. Ese es amor. Por eso en el huerto de Getsemaní, Jesucristo oró como exprimir aceite de oliva con todo el corazón. Por eso Jesús oró con sangre y sudor en el huerto de Getsemaní. Como exprimiendo aceite de oliva, Jesús oró con sangre y sudor, murió en la cruz y resucitó para enviar el Espíritu Santo al mundo. Por eso San Lucas capítulo 22, 39 y 44 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y él se apartó de ellos a distancia, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en
agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí dice, oraba más intensamente, con todo el corazón, como exprimiendo aceite de oliva. Muchas veces exprime, 4, 5, 6 veces exprime aceite de oliva. Jesucristo también exprimió la oración más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por eso oró más intensamente con todo el corazón. Por eso se cayó su sudor como grandes gotas de sangre, pero con sangre. Realmente algunos tienen este síntoma. Se llama hematidrosis. Este síntoma, ¿cuándo sucede? No sucede muy a menudo, pero sucede cuando se está bajo mucho estrés mental. Cuando una persona tiene problemas graves, el cuerpo libera un componente químico que destruye los capilares de las glándulas sudoríparas. Palabra muy difícil, como este hombre está bajo mucho estrés mental. Jesucristo estaba bajo mucho estrés. Así como el aceite sale de exprimir aceitunas, el Espíritu Santo salió como aceite de la oración y el sufrimiento de Jesús en la cruz en el huerto de Getsemaní. Por eso, como el resultado, hematidrosis, una pequeña cantidad de sangre ingresa a las glándulas sudoríparas. Por eso, gota de sudor, pero sale sangre. No sale mucha sangre, pero sale sangre. Por eso, Jesús oró frente a un problema importante. Nosotros primero ya sabemos bien que Jesucristo oró de todo el corazón. Y segundo, Jesucristo oró frente a un problema importante. Jesucristo oraba antes de llamar a sus discípulos. Es una cosa muy importante. Jesucristo oró y les llamó a los discípulos. San Lucas capítulo 6, versículo 12, 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Por eso ya pasó la noche orando a Dios. 13. Y después de orar. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Por eso, antes de una cosa muy importante, nosotros también, antes de una decisión muy importante, o antes de una cosa muy importante en la iglesia o en mi personal, es necesario orar mucho tiempo. A veces pasar una noche orando a Dios como Jesucristo. Entonces Dios nos permite mucha sabiduría y podemos
decidir bien conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo oró ante la cruz. Podemos ver que Jesús oró fervientemente ante un problema importante. Jesucristo oró fervientemente 3 veces repetidamente. Por eso nosotros también necesitamos la misma actitud de oración ante unos asuntos importantes, sobre mudanza, sobre cambiar nuestro trabajo, sobre boda, sobre ingresar a la escuela, etc. Es necesario orar mucho tiempo. Y la copa que el Señor acepta. El Señor al fin aceptó la copa de ira de Dios. San Mateo capítulo 26, 39. Leemos juntos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pase de mí esta copa. Jesucristo es Dios mismo, pero vino en la forma de hombre. Por eso Jesucristo, si tiene gripa, tiene fiebre, tos, sufre mucho. Él también siente todo el dolor, todo el sufrimiento. Él también tiene cuerpo. Por eso el Señor tomó la copa de ira para darnos la copa de salvación. Pase de mí esta copa de ira de Dios. La pena de crucifixión, muy horrible. Jesucristo lo sabía, que iba a recibir la pena de crucifixión. Como sabemos bien, muy horrible, no es aguantable. Por eso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. A nuestra carne no le gusta sufrimiento. A nuestra carne no le gusta servir a Dios, sacrificarnos, trabajar, predicar, llevar bien la vida cristiana. Pero nosotros también, pase de nuestra carne quiere pasar del sufrimiento, trabajo o sacrificio. Pero nosotros debemos orar a Dios. No sea como yo quiero, sino como tú. Cuando Jesús miró la copa, vio los pecados de todo el mundo. Por eso Jesucristo oró: no sea como yo quiero. Jesucristo vio el pecado del mundo. Él tuvo que cargar la cruz. Él tuvo que morir en la cruz, derramando toda la sangre para quitar el pecado del mundo. Por eso, cuando Jesús miró la copa, Él vio pecado del mundo. Jesús vio sufrimiento en la copa. Sí, Él ya sabía cómo iba a morir, cómo iba a padecer, cómo iba a ser menospreciado, sufrido. Jesucristo sabía todo. Jesucristo reconoció su papel como un sacrificio, más allá del pecado, más allá del sufrimiento. Cuando Jesús miró profundamente en la copa, vio la separación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un dolor muy fuerte. Separación del Padre Celestial. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue su primera experiencia de separación.
Y también el Señor vio nuestra salvación, la salvación eterna, la salvación tan grande. Él vio nuestra salvación. Nuestra salvación ha sido pagada por su propia sangre, un alto precio, la vida de Dios. Y el Señor preparó regalo de salvación para nosotros. Eso es la copa que el Señor acepta. Salmos capítulo 116, 13. Tomaré la copa de salvación. El Señor ya tomó la copa de ira, a la vez la copa de salvación. Él invocaré el nombre de Jehová. Al fin Jesucristo invocó y glorificó el nombre de Padre Celestial. La salvación es real, así como la copa es real. Por eso nosotros, después de ser salvos como Jesucristo, nosotros también debemos tomar la copa de salvación y debemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Y por eso el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y después de copa de salvación, Dios nos permite copa de mesa, copa de banquete. Por eso Salmos capítulo 23, versículo 5. Alderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Después de copa de salvación, nosotros recibiremos la copa rebosante cuando somos guiados como ovejas del Señor. Pues en la iglesia, en el cielo, Dios nos permite copa rebosando. Y luego el Señor nos permite copa de sufrimiento, siguiendo al Señor, como discípulo de nuestro Señor, como siervo de nuestro Señor. Debemos tomar copa de sufrimiento, copa de aflicción, copa de disciplina, copa de entrenamiento. San Marcos capítulo 10, versículo 38-39. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y os ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. No es copa de gloria, no es copa de alabanza, es copa de sufrimiento. Jesucristo tomó copa de sufrimiento, copa de ira de Dios, copa de la cruz. Realmente Jesucristo bebió y fue bautizado de ira de Dios. A la verdad, nosotros también debemos tomar copa de sufrimiento, copa de aflicción. Por eso, cuando se predique el Evangelio, siempre nos sigue sufrimiento, aflicción, o mucha dificultad, o persecución. Por eso, ahora somos misioneros o
pastores candidatos. Por eso debemos tomar copa de sufrimiento hasta que el Señor vuelva. Y 4, al fin Dios nos dará copa de recompensas, copa de galardón, copa de premio. Salmos 16, 5, 6. Leemos juntos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En el cielo el Señor nos permitirá copa de recompensa. La casa tan hermosa, mansión celestial y a la vez premio, galardón, alabanza. Josué capítulo 1 versículo 3-4 dice: Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, será vuestro territorio. Cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán, Dios les permitió. Yo os he entregado la tierra de Canaán, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare, hay que pisar la planta de vuestro pie. Si ellos pisaron todo lugar, serán suyos. De la misma manera, si nosotros pisamos todos los lugares, todo el mundo, todo el México, predicando el Evangelio, andando, ahora todavía hay muchos lugares que no se predicó el Evangelio. Debemos pisar, debemos andar, debemos viajar. Por eso muchos misioneros o pastores ahora viajan mucho por el Evangelio. Ahora estamos pisando todos los lugares que Dios nos permite. Desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Por eso los israelitas ya pisaron todo el lugar de la tierra de Canaán. Por eso Dios les permitió todo el territorio. En el cielo también, en este mundo, si nosotros andamos, viajamos y pisamos en todo el México, el Señor nos permitirá nuestro territorio celestial en el cielo. Nuestra heredad será verdaderamente hermosa. Por eso podemos ponernos o hacernos tesoros en el cielo. Ya hoy pasó mucho tiempo. Es todo por hoy. Vamos a acabar con oración. Padre Dios, te damos gracias por tu amor tan grande. Ahora somos salvos y somos tus hijos. Queremos vivir pagando tu gracia. Como Jesucristo, queremos orar a Dios con todo el corazón. Y también queremos predicar el Evangelio a todo el mundo, a todo el México. Por favor, utilízanos valiosamente como tus instrumentos y permítenos buena salud, la sabiduría, valentía, corazón humilde y toda la necesidad. Nosotros queremos seguirle a nuestro Señor de cerca como buen ejemplo y queremos imitarle a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdanos y guíanos. Siempre confiamos en ti totalmente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.